se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Arañarás con su columna Para y vos que pensás para Radio Tortuga 92.9, que para hoy ha titulado Fragmentación social y descomposición política. Comenzamos, Aurelio. Bueno, la superestructura política siempre es la superestructura política de una estructura social, económico-social determinada. Y existe una relación estructural entre ambas esferas que es insoslayable de considerar. No para deducir torpemente una cosa de la otra, pero sí para reconocer que los cambios significativos en la estructura social, como son los que voy a tratar de resumir en esta columna, no pueden sino tener alguna clase de expresión en el campo del sistema político. Y en particular el sistema político partidario, que es lo que muestra en la Argentina novedades muy significativas a la hora de que tendemos la mirada hacia las últimas décadas y no a una cuestión inmediatista y muy de corto plazo. En ese sentido, la Argentina actual es una Argentina que ni siquiera hubiéramos podido imaginar en las peores pesadillas en la década del 70. La década del 70, concretamente en el 72-73, la Argentina tenía un índice de pobreza del 4%. 4%, o sea, 10 veces menos de lo que muchas veces acusa el índice de pobreza actual. El actual, sí. Y la indigencia prácticamente era un fenómeno tan limitado que no tenía expresión estadística. La indigencia actualmente está por encima de lo que era en esos años el índice de pobreza. La última cifra de indigencia que he leído está en el 6,8. Pero la indigencia se refiere a los que están privados de lo mínimo. De lo más básico, claro. De lo más básico, de los que comen muy mal y se visten peor. Claro, sí, que lo importante es el alimento en este caso. Claro, donde están en una situación de carencia extrema y con riesgos en la misma supervivencia. Bueno, eso era prácticamente desconocido en aquellos años y la pobreza era menor, 10 veces menor que la actual. A grosso modo, en grandes... Estamos hablando del año 73. 73, 72, 74, en esos años. Digamos, podríamos decir, mediados de la década del 70. Del 70, o en bien, la primera mitad de la década del 70. Bien. Es difícil encontrar datos consistentes sobre cómo ha evolucionado el mundo de los asalariados en la Argentina desde aquella época hasta hoy. Pero en la búsqueda que intenté hacer de datos interesantes para brindar al público, me encontré
con que en el año 73, en el Parlamento de 1973, el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, el movimiento sindical tenía 35 diputados. 35 diputados. 35 diputados de origen obrero. De origen obrero. Bueno, y eso, sí. Eso era simplemente un indicador del peso que tenía el movimiento obrero en el conjunto del movimiento peronista. En el peronismo, claro, sí. Y de la importancia que le daba a ese sector, en aquel entonces llamado la rama sindical, claro, por sí. el general Perón. Porque las sí. listas de candidatos para todos los cargos del 73 fueron obra de Perón, de la visita de Perón, si yo no recuerdo mal la fecha, en noviembre del 72, donde dejó designados como candidatos a Cámpora y Solano Lima y a una nómina amplia de candidaturas de distinto orden. Y entre esas nóminas estaban estos 35 posteriores diputados nacionales electos. 35, bueno, y la CGT era objeto de consideraciones cotidianas en la marcha del gobierno peronista, como lo fueron durante la década clásica del peronismo histórico. Siempre que había un gobierno peronista, el secretario de Trabajo o el Ministerio de Trabajo estaba en manos del movimiento obrero. Claro, sí. Y el peso del movimiento sindical en la orientación del gobierno era clara e indisimulada. Claro, sí. Pero eso a su vez se correspondía de alguna manera, no solamente era obra de la visión del general Perón, que siempre consideró que los dos grandes sostenes del movimiento que presidía era el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas. Se decía la columna vertebral del peronismo. La columna vertebral era el movimiento obrero. Sí. Y recibí ese nombre, pero como fenómeno histórico-político, el peronismo expresaba una confluencia de fuerzas cuyos protagonistas fundamentales eran las Fuerzas Armadas. Sí. Es obvio decir que Perón era el líder del ejército, claro, sí, además de ser el presidente de la nación, claro. Y el movimiento obrero. Fuerzas Armadas y movimiento obrero. No eran los únicos elementos, además había sectores de clases medias del interior, sectores de la burocracia estatal, un sector minoritario del empresariado. La mayoría del empresariado era antiperonista, a pesar de que el peronismo llevaba a cabo una política que económicamente lo beneficiaba y lo impulsaba su desarrollo, pero la ceguera de clase de nuestra burguesía nacional la hacía odiar más el hecho de que los trabajadores tuvieran derechos a los efectos económicos de la política del peronismo, ya que ellos creían, era común entre los empresarios creer que si se estaban enriqueciendo no era gracias a que tenían un gobierno que favorecía el desarrollo nacional, sino gracias a su viveza. Y que en realidad lo que recibían del gobierno es el obstáculo de tener que ser condescendientes con la clase trabajadora y otorgarle determinados beneficios sociales. Derechos sociales, claro, que fueron adquiridos durante el peronismo, ¿no? Claro, sí. Pero para los empresarios eso era un palo en la rueda que el peronismo le ponía, y en cambio los créditos baratos del Banco Industrial los consideraban como algo natural, y como algo natural
hacerse millonarios porque se consideraban que eran empresarios muy exitosos, muy lúcidos. No era una gestión política, sino lo recibían por su inteligencia, su claro, era un premio a su eficiencia, a su viveza. Claro. Generalmente cuando vienen gobiernos que hunden al empresariado, allí los empresarios le suelen echar la culpa al gobierno que los hunde, sin tener en cuenta su incapacidad absoluta para prever en el terreno de la política qué es lo que les conviene. Porque es más poderoso en ellos la ceguera social de que les importe les importa ser prósperos, pero más que ser prósperos les importa tenerle puesta la bota de su pata encima de la cabeza de cada trabajador, y que los trabajadores no sientan que tienen derecho a mirarlos a los ojos y a relacionarse con ellos de igual a igual. Porque tienen mentalidad de esclavistas, no de empresarios modernos. Pero bueno, el caso es que esa estructura que todavía existía, a pesar de los deterioros sufridos por la Argentina después de la Revolución Libertadora, todavía era fuerte en 1973-74, empezó a ser desmoronada durante el proceso militar por la política inaugurada por Martínez de Hoz, de apertura indiscriminada, tan indiscriminada como la que vemos hoy actualmente, y tan dañina como la que vemos actualmente, porque llevó al cierre de centenares de miles de empresas y a una especie de destrucción literal de la industria, de ramas enteras de la industria nacional, que quedó, por lo menos, si no cerrada, por lo menos quedaba maltrecha. El oyente que tenga interés en ver una expresión cinematográfica de esto que estoy hablando, puede revisar la película Plata Dulce, muy bien hecha, donde unos fabricantes de botiquines terminan transformados en importadores de botiquines, por un lado, y uno de los dos socios en gerente de banco, destinado a terminar preso porque el banco lo nombra para estafar al público, como suelen hacer muchos bancos privados y bancos internacionales, y bueno, y la justicia en algún momento lo pesca y lo mete entre rejas. Pero el caso es que hubo allí un proceso literal de destrucción industrial, donde, por ejemplo, la Argentina dejó de tener una industria electrónica. La industria electrónica argentina demostró estar muy rezagada con relación al avance tecnológico mundial cuando Martínez de Hoz abrió las importaciones y se vio obligada a competir, sobre todo con la industria electrónica de Japón, que literalmente la destruyó. Sí. Pero, claro, uno puede decir, si la destruyó es porque merecía ser destruida. Formular ese juicio es más o menos parecido a lo que sería decir si uno hace un torneo de boxeo entre un muchacho de 20 años y un niño de 2, y el niño de 2 termina muerto, decir, bueno, que se ve que el niño de 2 era demasiado débil y era apto, claro, y era apto para morirse. Claro. Porque, bueno, cuando en realidad de lo que se trata, y ha tratado siempre en materia de desarrollo industrial, es de proteger una industria hasta el momento en que madura
y adquiere la capacidad de ser competitiva en el mercado mundial. Claro. Pero no es lo que se hizo, porque Martínez de Hoz no solamente pretendía, digamos, retrotraer al país a los niveles anteriores a la década del 30, volvernos a transformar en un país agroexportador y abierto al mundo, como se dice, como si fuese una maravilla, abrirse al mundo fuese una panacea. Que los otros países no lo están haciendo, al contrario, se están cerrando. Claro, mientras los otros se cierran, los que quieren sobrevivir se cierran, los vivos de la Argentina quieren abrir las fronteras de la Argentina para que entre todo. Y así dejamos de tener industria electrónica, éramos el único país del mundo que tenía, del mundo periférico, que tenía una industria electrónica con tecnología propia, y eso no lo digo yo, lo dijo en un estudio el ex ministro de Economía de Alfonsín, Surruil, en un estudio sobre la industria electrónica argentina, en un momento herida ya en combate, empezaron a desaparecer otras ramas de la industria. Por ejemplo, la Argentina actualmente en materia eléctrica no produce ni una sola lámpara. Nada. Lo que vulgarmente la gente llama foquitos. Bueno, los foquitos llenan el eléctric, ahorran, y Philips tenían fábricas de sus lámparas en la Argentina. Todas esas cerraron y ahora todas las lámparas son importadas. Y todo eso significa sangre que sale de las venas de la Argentina y se va a otros países, porque obviamente hay que pagarlos, y hay que pagarlos con los recursos que la Argentina obtiene de exportaciones cada vez más primarias. Claro, indudablemente. Porque una lámpara es un producto elaborado, y una tonelada de soja, si no es sometida a un proceso de desarrollo industrial, de extrusado o de transformación de alimento animal y obtención de una serie de productos que se pueden obtener partiendo de la soja, pero agregándole valor, y es simplemente una tonelada de grano. Del mismo modo que un pedazo de aluminio no es lo mismo y no vale lo mismo que un satélite espacial construido con materiales metalúrgicos de última generación. Claro, y ahí va encubierto, ¿no es cierto?, como mencionabas esto de la lámpara, ahí viene trabajo. Claro, obviamente eran 3 fábricas de lámparas que tenían trabajadores. Claro, bueno, que se deja de fabricar acá y vienen desde afuera. Trabajo que impide que se desarrolle acá la producción y el trabajo. Y bueno, y por eso tenemos tantos desocupados y tantos sectores en la marginalidad y tantos pobres. Ya en la época de Martínez de Hoz se advertía con claridad. Es una lástima que por lo menos en lo que yo conozco no existan estudios comparativos serios, sólidos, entre lo que era la Argentina de aquel momento y la actual. Pero ya en esa época era notorio que miles o docenas de miles o centenares de miles quizás de trabajadores obtenían al ser despedidos una indemnización, y con esa indemnización ponían un kiosco, una verdulería, o compraban un taxi y se transformaban en taximetristas. O sea, se transformaban en trabajadores independientes o en microempresarios. Ahora, ese proceso es un proceso de fragmentación social y de desclasamiento de sectores que tenían una identidad de clase objetiva en el sentido de que
una identidad de clase derivada del lugar que ocupan en la economía en la estructura económica. Se decía la clase obrera. Claro, Sí. no digamos, a su vez pertenecer a esa estructura es la base sobre la cual se genera la conciencia de clase. Porque no se puede pedir que tenga conciencia de clase obrera un muchacho que está limpiando parabrisas en las esquinas, en la boca calle. Es que no se le puede pedir eso. Del mismo modo que no se le puede pedir conciencia de clase a un muchacho que anda en la moto o en la bicicleta con la caja de pedidos ya colgada de la espalda. Con lo fundamental que es, Aurelio, tener conciencia de clase, saber dónde estamos parados. Absolutamente, pero la conciencia de clase se constituye, claro. Se constituye en el lugar de trabajo, en el vínculo con los compañeros de trabajo a los cuales está asociada la suerte del trabajador, porque la sindicalización es el recurso que tuvieron históricamente los trabajadores para obtener derechos. Si no hubieran constituido sindicatos y no hubieran luchado, seguirían trabajando jornadas de 14 y 16 horas. Como se pretende ahora con la nueva reforma laboral. Se dice, que no se hará. Stusenegger ha desmentido eso y creo que es un bolazo las 12 horas. Creo que es un bolazo. Ojalá. Pero no porque no vaya a significar serios retrocesos lo que se inventa, pero no creo que... Claro, no está todavía oficialmente... No, pero de todos modos yo no creo que esté una extensión de la jornada laboral entre las cosas, porque eso incluso va contra lo que ya es en el mundo un lugar común considerado universalmente como válido. Se habla de, por ejemplo, una jornada de 14 horas que después por ejemplo, otro día que no haya tanta demanda, tanta necesidad de ese trabajador, restarle horas. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir, no de 14 horas permanente. Claro. Eso puede ocurrir porque incluso en alguna clase de trabajo ocurre. Qué sé yo, los regímenes de 8 horas son una norma general, pero por ejemplo la policía tiene normas como 24 por 48. Claro, eso es otra, que se rigen de otra manera. Sí. Pero no lo tiene tampoco porque el régimen policial sea una cosa arbitraria, sino porque de alguna manera el régimen de 24 por 48, digamos, responde a ciertos patrones lógicos de lo que... por supuesto. Una cosa es la policía, o sea, la institución policial y sus trabajadores, y otra cosa es otro rubro del trabajo, donde cada uno acomoda las cosas de acuerdo a cómo le conviene. Porque las realidades tienen cierta diversidad. Por ejemplo, los turnos de guardias médicas, son una norma que proviene de... estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una norma general de cuál es el límite de la jornada laboral normal. Para no pagar horas extras también se dice. Exactamente. Porque eso trae también, en consecuencia, si un trabajador trabaja 14 horas o 12 horas, que después se las devolverán o no sé cómo será, las horas extras se pierden. También eran un derecho a eso. Claro. Pero el caso, lo que creo que es significativo y que en algún momento convendría hacer un estudio sistemático del asunto, es cómo todas esas variaciones se articulan con las transformaciones en la conciencia política. Porque, digamos, no hubo nada casual en que durante décadas los trabajadores fueran, digamos, casi unánimemente peronistas. Claro. A consecuencia de los beneficios y todo lo que se articuló que vos venís mencionando. A consecuencia de los beneficios, a consecuencia del lugar social que el peronismo les dio en la sociedad argentina, de la memoria creada a partir de esa experiencia y de una experiencia que se transmitía y se transmitió exitosamente durante cierto tiempo de generación en generación, justamente por el vínculo vivo que crea compartir un ámbito de trabajo. Claro. Ahora,
ese ámbito de trabajo no se comparte del mismo modo en una planta industrial o en un gran negocio comercial también. Claro, sí. Que por el hecho de saber que hay también otro fulano que tiene una bicicleta o la moto trabajando para pedidos ya. Hay mucha diferencia. Hay una diferencia enorme. Totalmente. Enorme. Entre otras cosas, porque la situación de cada uno de los pedidos ya no depende de la situación del otro. No hay una creación de un colectivo. Quizá pueda haberla en algún momento. No es fácil. No es fácil porque no se comparte una cotidianeidad. No. Y porque la relación, en principio, es una relación individual entre cada repartidor y cada plataforma. Lo mismo se puede decir de los que están buscando ganarse la vida con Uber o con alguna de las otras plataformas que han entrado a transformarse en competencia desleal, se ha dicho de paso, de los taxímetros. Porque se trata de individualidades, de búsqueda de salvación en términos individuales. Yo tengo un vehiculito, yo tengo un autito más o menos que anda, y entonces no tengo laburo, o tengo un laburo que no me alcanza, y entonces empleo. Allí sí aparecen las 14 horas, trabajo 8 horas en una empresa, y como no me alcanza el sueldo, trabajo 6 más con Uber, ganando en unos mangos para poder llegar a fin de mes, digamos, sin pasar hambre o pasando poca hambre. Ahora, todo eso ha desarticulado a la sociedad argentina, la ha fragmentado, ha creado una distancia entre las clases medias acomodadas y el conjunto y el resto de los sectores medianamente populares o de clases medias bajas. Ha creado cosas que eran inexistentes antes, como los country, donde vive la flor innata de la clase media. Ha creado colegios privados a los cuales el pobrerío no puede asistir, y colegios públicos que, como los presupuestos públicos están en caída, son cada vez más precarios. Y tienen que caer, recuerdo a quien fuera presidente, dice caer en la escuela pública, en la educación pública, claro, degradándola. La frase caer en la escuela pública muestra el lugar que le otorga el propio Estado o los propios dirigentes del Estado a la educación pública, ya de antemano calificándolos como, digamos, una degradación, como lo que bueno te toca si no tenés otra. Como un hecho lamentable. Claro. Pero todo eso ha contribuido al proceso de descomposición política. No hay desde luego una relación mecánica o lineal entre una cosa y la otra. Están también las conductas seguidas por los partidos y los movimientos. Claro, vos hablas, esto comienza, de acuerdo a lo que venís manifestando, comienza con Martínez de Oz. Comienza con Martínez de Oz y tiene también una etapa crucial en la década del 90, con el menemismo. Claro. Y allí lo estructural se articula muy claramente con lo político, porque el episodio menemista es un episodio que el peronismo no se ha atrevido nunca a explicar. Claro, ahí está. Porque ¿cómo es que el peronismo, que era el adalid de la Revolución social Nacional, de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, se transformó en menemismo, con el consentimiento de la inmensa mayoría de los peronistas. Cosa que no se reconoce. No es reconocido
oficialmente por el peronismo. Yo escucho muchos que le piden explicaciones de errores a gobiernos pasados, pero nadie dice, nadie habla de esto. No, yo creo que vos has escuchado miles de veces como explicación, como si eso fuera una explicación. Menem no era peronista. Claro. Así que, claro. ¿Cuándo lo descubriste que no era peronista? Claro. ¿Cuándo lo descubrieron los peronistas que lo votaron durante 10 años? En La Rioja también. Claro. En La Rioja comenzó su carrera política y era un peronista, se definía a sí mismo y lo reconocían como tal. Y bueno, entonces ambas cosas están contribuyendo a explicar nuestro presente, que, digámoslo con todas las letras, como corresponde, es un presente absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Que estamos volviendo a esa época, Aurelio. ¿Volviendo a qué época? A la época del 73, donde, caen las industrias. No al 73, sino al 76. Al 76. Al 76 y al 90. Sí, Esto 90. es una reedición. Sí, es una reedición. Es una reedición del proceso, del punto de vista económico, del proceso del menemismo y de los años de Macri. Claro, exacto. Que no hizo más daño porque estuvo nada más que 4 años. No le alcanzó el tiempo, como él mismo dice, para volver y hacer todo lo mismo, pero más rápido. Como lo está haciendo ahora. Como lo está haciendo Milei. Ahora, y a su vez, y con esto voy a terminar, porque si no se hace muy largo el tema, a su vez esas modificaciones estructurales en la sociedad argentina tampoco han recibido una valoración, en primer lugar, una interpretación comprensiva por parte de la superestructura política y en particular del campo nacional, para registrar esas novedades y crear un programa y una plataforma discursiva que responda a esas nuevas realidades. Digamos, hasta la década del 90, el sistema comercial argentino era plenamente propiedad de capitales argentinos, grandes o pequeños. Hoy por hoy, el grueso del sistema comercial está en manos de los hipermercados de capital extranjero. El papel de los bancos extranjeros en la Argentina es muy significativo y nadie los controla. No tenemos un régimen de nacionalización de los depósitos bancarios y de control férreo del Banco Central sobre el sistema bancario como lo hubo en la época de Perón. Entonces, todas esas cosas tienen que ser registradas porque el movimiento nacional no se puede reconstruir sin dar respuesta a esas nuevas realidades, lo que no significa adaptarse a lo que pretende de él el mundo oligárquico imperialista. Porque da la impresión de que lo que sí registran la cúpula del peronismo es la presión de los grupos oligárquicos imperialistas, de los enemigos históricos inmodificables del peronismo, que pretenden domesticarlo y transformarlo al peronismo en un administrador más del orden establecido. Y en buena medida, por lo menos con vastísimos sectores del peronismo, lo han logrado o lo vienen logrando. Bueno, eso merece un examen serio si se quiere reconstruir las fuerzas nacionales.